Hola, mi nombre es Jonathan Carrillo y les doy la bienvenida a este quinto podcast del Centro de Estudios Financieros y Finanzas Públicas de la Facultad de Economía de la UNAM. En esta ocasión toca hablar sobre las perspectivas de corto y mediano plazo de las tasas de interés. Para poder identificar hacia dónde se dirige el precio del dinero o tasas de interés, debemos entender el contexto de la economía en la actualidad. Como recordarán, el 2020 pasará a la historia como un año donde la economía se detuvo, como consecuencia de la pandemia del COVID-19 que azotó la mayor parte de los países del mundo, afectando de manera significativa las economías avanzadas que en promedio se contrajeron 4.5%, en tanto que las economías emergentes y en vías de desarrollo cayeron 2.1%. Cabe resaltar que en el caso de México la economía se contrajo en 8.3% en el 2020. En respuesta, las grandes economías y la mayor parte de los países del mundo, en la medida de sus capacidades y sus márgenes de actuación, implementaron una serie de políticas monetarias y fiscales expansivas, que tenían como propósito apoyar a las personas, hogares, al empleo y a las empresas para frenar la contracción económica y mitigar los efectos de la crisis. Por la parte fiscal, los gobiernos implementaron reducciones de impuestos e incrementos del gasto público. El Fondo Monetario Internacional, en su reporte del Monitor Fiscal de 2021, menciona que en el 2020 los déficits globales como proporción del PIB se situaron alrededor del 11.7% en el caso de las economías avanzadas y 9.8% para las economías emergentes. Por el lado monetario, la mayoría de los bancos centrales de los países desarrollados y en vías de desarrollo reaccionó a la crisis estimulando la liquidez de los mercados financieros mediante incremento de las líneas de crédito a las instituciones financieras, política de compra de activos y ajustes a la baja en sus respectivas tasas de interés. Cabe mencionar que las tasas de interés de referencia observadas en los Estados Unidos previo a la crisis eran del 2%, y ya para inicio de esta se ubicaron alrededor del 0.25%. Para México, la tasa de interés objetivo pasó de 7.25% a inicios del 2020 a 4.25% para fines del mismo año. La agresiva reacción de la política económica a la crisis ha permitido una rápida recuperación en las economías avanzadas, pero también ha generado fuertes presiones en los precios de los bienes y de los activos. En lo que respecta al precio de los bienes, estas presiones obedecen de manera importante al incremento en el precio de las materias primas, en particular el precio del petróleo y del gas, interrupciones en las cadenas de suministro e incremento en los costos de transporte, esto en un contexto de recuperación de la demanda. En este entorno de recuperación, para el tercer trimestre del 2021, la inflación en las principales economías avanzadas y en desarrollo se ubicó por encima de los objetivos de los bancos centrales, con excepción de Japón. Al respecto, el Banco de Inglaterra ha manifestado su intención de disminuir la tendencia de activos cuando la tasa de interés alcance el 0.5%, y se espera que la Reserva Federal anuncie una reducción de su programa de compra de activos tapering, que actualmente realiza por $120 mil millones al mes. Una vez que se dé inicio el tapering y dependiendo de su velocidad, este podría marcar el proceso de normalidad de la tasa de interés de referencia en Estados Unidos, lo que significa un proceso de incremento gradual de las tasas de interés. Este incremento de tasas estará determinado por las presiones inflacionarias de la segunda mitad del 2022. No obstante lo anterior, los inversionistas ya han comenzado a exigir mayores rendimientos a corto plazo a los bonos de algunos países avanzados como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Australia y Europa. En tanto que los países en vías de desarrollo, las tasas de referencia han iniciado su proceso de ajuste. Por ejemplo, en Brasil la tasa se ha incrementado en 325 puntos base para este año, y en tanto que para México, las tasas de interés se han incrementado 50 puntos base y se espera que en lo que resta del 2021 esta tasa pudiera incrementarse al menos en otros 25 puntos, ubicándola en niveles del 5%. Sin duda, el proceso de normalización de la política monetaria de Estados Unidos provocaría un incremento en las tasas de referencia, generándose fuertes presiones cambiarias a las monedas de los países emergentes, incluido el peso mexicano, y de persistir las presiones inflacionarias sobre todo los precios de los productos subyacentes nos llevaría a un escenario de importantes incrementos en las tasas de referencia del Banco de México, lo cual podría retrasar el proceso de recuperación de la economía mexicana. Finalmente, el 2022 será un año de ajuste a las políticas monetarias expansivas. Su regreso a la normalización estará determinado por la trayectoria de los precios de los bienes y salarios en las economías avanzadas. Habrá que estar al pendiente a lo que pase en Estados Unidos, por su fuerte impacto que tienen los mercados financieros, pero sobre todo
por su efecto sobre los tipos de cambio de las economías emergentes. Los invitamos a mandar sus dudas, comentarios y sugerencias de los temas que les gustaría que tratáramos al correo fe.unam@gmail.com. Hasta la próxima.